mis pecados no están ocultos ante ti. Tengan todos ustedes, es un gusto verles nuevamente. Qué bueno que ya estás aquí. Vamos a iniciar la enseñanza. Es una enseñanza que le he titulado ¿Qué espera Dios de ti? Bien, una de las razones principales por la cual cada domingo nos reunimos, pues es con el propósito de que Dios hable a nuestras vidas, de que Dios nos bendiga, de que Dios nos ayude. Gracias, hermano. Que Dios nos ayude a resolver nuestros problemas, muchas veces que traemos nuestras situaciones, nuestras aflicciones. Y está bien, y eso está muy bien. De hecho, es el propósito de la reunión también, alimentarnos espiritualmente. Pero yo creo que muy pocas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros como creyentes, como cristianos? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Entonces, vamos a ver esta enseñanza. Para eso quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Es una historia que es conocida, muy conocida. Es muy probable que tú ya la conozcas. Habla de un paralítico que fue bajado por el techo a donde estaba Jesús. Marcos 2, del 1 al 12. Vamos a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar reunidos nuevamente. Gracias, Señor, porque durante toda esta semana, Padre, tú nos has ayudado, tú nos has guardado, tú nos has protegido, Señor. Y hoy venimos a ti con mucha necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Queremos, Padre, que tú hables hoy a nuestras vidas. Oh Dios, queremos, Padre, que tú vengas con tu Espíritu Santo, a abrir nuestro entendimiento, a abrir nuestros ojos espirituales, nuestro discernimiento, para que podamos comprender, Padre, qué es lo que hoy quieres hablarnos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender quién es ese paralítico, Señor, que fue bajado del techo, y ayúdanos también a entender quién eran esos 4 hombres, Señor, que bajaron a ese paralítico, Señor. Por favor, en este día te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a dividir esta enseñanza en 4 puntos. Vamos a dividirla en el paralítico, en los amigos del paralítico, en el gran redentor y en la asombrada multitud. Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Quién es el paralítico? Primero que nada, la Biblia nos dice que Jesús había llegado a una ciudad llamada Capernaum, una ciudad de donde era el discípulo Pedro. De hecho, muchos creen que ahí era como un cuartel en donde ellos normalmente llegaban y se reunían en Capernaum.
Es muy probable que la casa en donde sucede esto haya sido la casa de Pedro, aunque no se puede confirmar, algunos piensan que sí. Jesús estaba en su primer año de ministerio. Jesús era muy popular, Jesús había sanado endemoniados, había sanado enfermos, ¿sí? Y él lo seguía una gran multitud. Dice la historia que se juntaron en esa casa mucha gente a escuchar su palabra. Tanta era la gente que ya no había acceso a la casa. Las puertas, las ventanas estaban completamente repletas de gente y no era posible acceder hasta donde estaba Jesús. También dice la historia que ese paralítico estaba totalmente desamparado y no podía ir por su propia cuenta, ¿sí? Era completamente dependiente y fue cargado por sus amigos. Iba en una camilla, completamente inmovilizado, ¿sí? Incapaz de poder acercarse a Jesús. Estaba interior y exteriormente, estaba en la miseria. No solamente era su condición física la que estaba mal, ¿sí? No solamente estaba paralítico, también interiormente su alma se encontraba, no estaba reconciliada con Dios, se encontraba en pecado, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Su miseria era interior y exteriormente. Ahora, déjame hacerte una metáfora. ¿A quién podremos comparar este paralítico? Este paralítico lo podemos comparar a un paralítico espiritual, ¿sí? Un paralítico espiritual es aquella persona que es incapaz de poder venir a Cristo por sí mismo. Es incapaz de poder llegar a los pies de Cristo. Ese paralítico espiritual necesita que alguien lo lleve hasta donde está Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que practica pecado es esclavo del pecado. Normalmente una persona cuando no tiene conocimiento de Dios, cuando no ha escuchado la palabra de Dios, cuando no ha conocido la verdad, le cuesta mucho trabajo llegar a Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el paralítico espiritual, ¿sí? Ese es el paralítico espiritual que podemos comparar hoy en día. Así como ese paralítico no podía llegar hasta Jesús, así como ese paralítico no podía estar en la presencia de Jesús si no era por otras personas que lo ayudaran, así hoy en día hay muchos paralíticos espirituales, los cuales no pueden llegar a Cristo si no es a través de alguien que los lleve y le acerque a Él. ¿Entendemos esa metáfora? Es importante entender que si tú eres un paralítico espiritual, no tienes esa libertad, esa confianza de acercarte a Jesús, tú entiendas hoy, ¿sí?, que hay mucha gente que te rodea, mucha gente que Dios ha puesto cerca de ti para que te traiga a Él. Ese es un propósito que ya Dios tiene en tu vida, que Dios ya está obrando en tu vida a través de otras personas, a través de otros creyentes, para que tú puedas conocerle a Él. Bien, vamos al segundo punto, los amigos del paralítico. ¿Quiénes eran esos amigos? Primero que nada, ellos, por las acciones que vemos, ellos rebosaban de amor fraternal. Ellos tenían amor hacia su prójimo, ¿sí? Ellos tenían compasión, misericordia, eran amigables y veían la necesidad de este paralítico, veían que él nunca iba a poder llegar a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda cuando descendió un ángel, sí, cada año y hacía un milagro, y había un hombre ahí paralítico que tenía muchos años sin poder sanar y llega Jesús y lo sana, ¿sí? Así estaba este paralítico también. Necesitaba que alguien lo llevara, nada más que en esta ocasión no era las aguas, era directamente con Jesucristo. Él necesitaba que alguien lo llevara. Y estos amigos, ¿sí?, se pusieron de acuerdo para llevarlo delante de Jesús, para llevarlo delante de Él. Tuvieron mucha fe porque vemos que cargaron a este hombre, ¿sí?, y lo llevaron a Jesús. Probablemente ellos habían escuchado que Jesús ya había sanado enfermos, que ya había sanado endemoniados, que ya había hecho milagros. Y no era una cuestión de que lo leyeran en el periódico, lo vieran en la televisión, ¿sí?, lo escucharan en las noticias. Era algo que se escuchaba, se rumoraba con otras personas y decían, hay un hombre llamado Jesús que sana a los enfermos, que sana a los endemoniados, que hace milagros. Ellos lo habían escuchado y habían creído que él podía sanar a ese paralítico.
A veces nosotros como cristianos nos vemos limitados, nos vemos con dudas, con incertidumbres, y permitimos que nuestra fe, ¿sí?, falte, en el sentido de que nosotros dudamos de que Cristo, de que Dios puede hacer algo, ya sea en la vida nuestra o en la vida de otra persona. En este caso no fue así. Ellos no dudaron, ellos fueron y llevaron a este paralítico. Eran 4, dice la Escritura que eran 4, y eso nos habla de la importancia de estar unidos, de la importancia de estar dispuestos a darle tu tiempo, tu esfuerzo, tus pensamientos a Dios. Ellos estaban en una misma causa, eran 4. ¿Te imaginas si hubiera sido uno solo? Hubiera sido imposible para ese hombre cargar a este paralítico en la camilla y subir escaleras. Recuerda que el pasaje habla de que lo subieron a un techo. Hubiera sido imposible. Eran los que tenían que ser 4, estaban bien organizados para poder subir esa camilla al techo y poder presentarlo a Jesús. Realmente nos habla de la unidad que debe de haber, este pasaje nos habla de la unidad que debe de haber en la iglesia como cristianos para hacer la obra de Dios. No se trata que como cristianos tú hagas la obra por allá, el otro haga la obra por acá, no. Como cristianos debe haber una unidad para hacer la obra de Dios, para hacerla coordinada, para hacerla bien, y debe haber una organización, debe haber una misma visión y un mismo sentir para hacer la obra de Dios. También dice que que ellos vieron, al ver la multitud subieron la camilla, ¿sí? Y dice que fueron creativos, fueron incansables. Ellos, al ver que ya no podían acceder a Jesús a través de las puertas, de las ventanas, no se quedaron ahí, no se desanimaron y se regresaron a sus casas con el paralítico. No, usaron su mente, usaron su creatividad, ¿sí? Y entonces lo que hicieron fue cargar al paralítico, subirlo por unas escaleras y llevarlo a la azotea. Pudieron darse por vencidos, ¿sí? Pero no permitieron que nada les detuviera. Sabían que Jesús lo podía sanar a ese paralítico, estaban convencidos de ellos y no se dieron por vencidos. Realmente ha de haber sido una escena extraordinaria. De repente una multitud, imagínate que estamos todos aquí, Jesús está aquí con nosotros, está todo esto completamente lleno. Imagínate que este techo no sea de losa, que sea de tejado, de barro, de paja, ¿sí? Y realmente imagínate que de repente se empiece a escuchar un ruido en la azotea, ¿sí? Y se empiece a ver un hoyo ahí en esa azotea, ¿sí? Y empiece a descender un hombre en una camilla. Por supuesto que eso asombró a los que estaban ahí, por supuesto que fue algo inusual y por supuesto que fue algo que sorprendió aún al mismo dueño de la casa, ¿sí? Que no sabemos con certeza quién era, pero el dueño al ver destruido su techo, había pensado, ahora ¿cómo lo voy a arreglar? Mas sin embargo, la obra de Dios, ¿sí?, es más importante en este caso, y era importante que ese paralítico llegara a la presencia de Jesús. Bien, ¿qué vemos también? ¿Qué vemos también cuando el paralítico es llevado a los pies de Cristo? Vemos al gran Redentor. Una vez que ya el paralítico es introducido a la presencia de Jesús, vemos que en primeras Jesús no ve al paralítico. Jesús ve la fe de quienes cargaban al paralítico. Él ve cómo ellos en su mirada expresaban una expectativa de que Él podía sanar a ese paralítico. Realmente fue lo primero que vio Jesús, quienes cargaban ese paralítico, ¿sí? La fe que Jesús vio en estas personas o en estos hombres no se trata de una fe intelectual o emocional, sino de una fe manifestada por medio de una obra determinada y visible, ¿sí? La fe de estos hombres es obvia y todos la pudieron ver. Ciertamente, si tú ves el pasaje donde hablaba que Jesús conocía los pensamientos de los escribas y de los fariseos, pues sabía que cavilaban es pensar, razonar, ¿sí?, en sus mentes. Realmente, ¿sí?, estas personas, aunque Jesús podía ver la fe de las personas, ¿sí?, esta fe no solamente Jesús la podía ver, la podían ver todas las personas que estaban en ese lugar, al ver la obra de ellos.
¿sí? Al ver su perseverancia en llevar a ese paralítico delante de Jesús. Ellos creían verdaderamente que Jesús lo podía salvar. Tenían una fe que actuaba, ¿sí? Y decidieron hacer el agujero y bajar a ese paralítico a la presencia de Jesús. Después le habla al enfermo Jesús. Le habla al enfermo y con un tono lleno de amor le dice, hijo. En ese momento Jesús le dice al paralítico, hijo. Y esa palabra significa muchísimo. Si me acompañas al libro de Gálatas, Gálatas 4, versículos 4 y 6. Imagínate a ese paralítico necesitado física y emocionalmente, tanto externamente como internamente. Ese paralítico estaba necesitado y llega a la presencia de Jesús y lo primero que le dice Jesús en un tono lleno de amor, le dice, hijo. Y hermano, no sé si tú te acuerdas cuando llegaste a la presencia de Jesús como ese paralítico espiritual. No sé si si tu mente recuerda o si puedes hacer en ese momento memoria, cuando tú llegaste cargado de pecados a la presencia de Jesús. ¿Qué te encontraste? ¿Te encontraste a un Dios lleno de ira por todo lo que le habías ofendido? ¿O te encontraste a un Dios lleno de amor que también te dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Imagínate el paralítico que sintió en ese momento cuando Jesús le dice, hijo. Su corazón se llenó de paz. Su corazón se llenó de confianza en Jesús. Probablemente muchos piensan que fue la fe de estos hombres la que hizo que Jesús hiciera este milagro a continuación. Otros piensan que había fe también en el paralítico para que recibiera no solo el perdón de sus pecados, sino también la sanación, como lo vamos a ver más adelante. Pero yo quisiera llevarte a ese momento en cuando el paralítico espiritual, aplicando la metáfora que les comentaba al principio, llega a los pies de Cristo, cargado de todos sus pecados, delante de Jesús, y Jesús le recibe con un hijo. ¿No es algo hermoso recordar ese momento? ¿No es algo extraordinariamente bueno que nos sucedió? ¿No es el motivo por lo cual hoy estamos aquí? Porque un día éramos paralíticos espirituales también. También éramos esclavos del pecado. También practicábamos el pecado. Ofendíamos a Dios todos los días. Y un día llegamos a los pies de Cristo y Él nos dijo, hijo. Y vean lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sin merecerlo, ¿sí? Porque dice la Biblia que la salvación es por gracia. Sin merecerlo, lleno de nuestros pecados, Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, para que nos pueda llamar hijos. Y dice el versículo 6 que el Espíritu Santo está dentro, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre es decir, Padre mío querido, papito querido. ¿Sí? Realmente es un momento sumamente importante
para todo aquel que ha tenido esta experiencia, para este propio paralítico, para todo aquel que es paralítico espiritual, llegar a los pies de Cristo cargado de pecados y que Cristo te llame hijo, es algo que cambia tu vida por completo. Porque tú lo que esperas es un Dios airado, un Dios molesto, enojado, cansado de que tú le ofendas todos los días. Y que llegues a los pies de Cristo y te diga, hijo. Te hace recordar la parábola del hijo pródigo, cuando vuelve al padre y el padre lo está esperando y lo abraza. Y dice el padre, mi hijo muerto era, mas ahora vive. Ese es el paralítico espiritual. ¿Y sabes qué? Ese paralítico espiritual llegó ahí a los pies de Cristo porque hubo 4 hombres que tuvieron fe en que Jesús lo podía sanar. De ahí, una vez que le llama hijo, Jesús le dice algo que es el mayor acto de amor y el mayor milagro que pueda haber aquí en esta tierra. El mayor milagro no es que Jesús haya sanado a ese paralítico. El mayor milagro no fue que sanó a un endemoniado. El mayor milagro no fue que le dio vista al ciego. Esos no fueron los mayores milagros que Jesús hizo aquí en la tierra y que sigue haciendo hoy en día, porque lo sigue haciendo. El mayor milagro y el mayor acto de amor que Jesús hizo en ese momento con ese paralítico es decirle, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Tal vez nunca hemos estado paralíticos, nunca hemos estado ciegos. Pero el cargar con una bola de pecados en tu espalda toda una vida, sin una esperanza, sin saber qué va a ser de tu vida, de tu alma, traer cargando todos esos pecados que te condenan todos los días, eres culpable. Y llegar a los pies de Cristo y que te reciba con una sonrisa llena de amor y decirte, hijo, tus pecados te son perdonados. Es un milagro más grande que el de un paralítico, que de un ciego, porque es un milagro que es eterno. No es un milagro que solamente tiene que ver con lo terrenal, sino con lo eterno. Y está el ejemplo de los 10 leprosos. Jesús sana a 10 leprosos y solo uno le rinde su vida. Solo uno viene a adorarle y los otros 9 se van. Y Jesús le dice, no eran 10 los que estaban contigo. No eran 9, pues 10. ¿Por qué? Porque los milagros no salvan. Cuando Jesús te perdona de tus pecados, te está dando vida eterna. No solamente te está sanando de algo aquí en la tierra, sino que te está dando vida eterna con Él en el cielo. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso que este paralítico experimentó y que siguen experimentando hoy en día los paralíticos espirituales, aquellos que son esclavos de sus pecados. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue perdonando pecados hoy en día al que se arrepiente, al que le confiesa, al que cree en Él como su Salvador, como su Señor. Dios sigue salvando. Dios sigue dando vida eterna en este día. La palabra poderosa de Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le dijo el paralítico. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Realmente todo está bajo su autoridad. Los mismos discípulos, cuando venían en la barca, ¿sí? que estaba la tormenta, tenían miedo, y Jesús se levanta y les dice a los vientos y al mar, ¿sí? que se calmen.
Y dice la Biblia que el mar entró en bonanza, o sea, entró en quietud. Y los discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Era Dios mismo encarnado en hombre. Por supuesto que Dios tiene el poder para cambiar tu vida. Por supuesto que Dios tiene el poder y la autoridad para acabar con el pecado, para darte una vida nueva en Cristo. Lo tiene. Su palabra tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Lo tiene aún hoy en día. Dios tiene el poder para cambiar la vida del hombre. Imagínense a este hombre, ¿sí? Toda la multitud ahí ya, viendo todo esto, pues ya asombrados, viendo cómo este hombre se levanta, ¿sí? Toma su lecho, esa camilla que llevaba. Imagínate toda la multitud y el paralítico caminando con permiso, saliendo ya hacia afuera, hacia la calle. Imagínate toda la multitud. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Asombrada completamente por lo que Dios había hecho en este hombre. No solo le perdonó sus pecados, también lo levantó, lo hizo caminar, ¿sí? Probablemente por otros motivos, porque si tú lees el pasaje, ¿sí? Todos se sorprendieron, los escribas y fariseos se sorprendieron cuando Jesús le dijo que sus pecados le eran perdonados, y cuestionaron diciendo: ¿por qué este hombre perdona pecados y solo Dios puede perdonar pecados? Y es cuando Jesús le dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle sus pecados o decirle a este hombre: levántate y anda? Dice: pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo te digo a ti: levántate, toma tu lecho y anda. Tal vez por otras circunstancias, pero el más beneficiado fue el paralítico. Fue sanado internamente y exteriormente. Su cuerpo, sus piernas fueron sanadas, pero también su corazón iba transformado. También su corazón iba transformado. Realmente, cuando Dios hace milagros, esos milagros no pasan inadvertidos. Probablemente, tal vez a ti y a mí, no nos ha tocado ver un milagro de un paralítico que se levanta, de un ciego que puede ver, pero sí nos ha visto ver milagros en hombres y mujeres que Dios ha transformado su vida. Sí nos ha tocado ver esos milagros. Sí hemos visto cómo Dios transforma la vida de un hombre o de una mujer. Sí hemos visto cómo Dios al peor pecador, ¿sí?, lo vuelve un santo. Sí lo hemos visto, sí hemos visto esos milagros, ¿sí? Sí lo hemos visto. Increíblemente, cómo de repente alguien que no quiere nada con Dios termina entregándose por completo a Él, ¿sí? Termina completamente entregándose a Él. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros, y esos milagros hacen que muchos crean también en Jesús. Cuando tú escuchas un testimonio de lo que Dios hizo a alguien, de lo que hizo en la vida de un hermano, tu fe crece también, porque ves que Dios es poderoso para obrar en la vida del hombre. Realmente es verdad, ¿sí? Es verdad. Yo te quiero comentar, por ejemplo, yo hace 15 años que escuché el Evangelio, lo escuché a través de una persona que fue transformada, que fue rescatada de las drogas, del alcohol, ¿sí? Eso a mí me impactó, y eso me hizo que yo buscara a Dios, ¿sí? Y dijera: Dios, tú tienes el poder para cambiar mi vida, tú tienes ese poder para transformar mi vida. Si lo hiciste con esta persona, lo puedes hacer también conmigo, le decía yo a Dios. Y lo hizo, para la gloria de Él lo hizo. Realmente Dios tiene ese poder para transformar las vidas. Nos basta solamente ver el testimonio de un hermano, de una hermana, para ver todo lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Dios sigue teniendo ese poder para hacerlo. Sigue habiendo paralíticos espirituales, sí hay todavía, muchos. Pero ¿dónde están esos hombres de fe que bajaron al paralítico? ¿Dónde están?
La enseñanza se llama ¿qué espera Dios de ti? ¿Dónde están esos hombres que bajaron a ese paralítico? Realmente, cuando Dios, Jesús, trae perdón de pecados a la vida del hombre, ese hombre es transformado, tiene una nueva vida, como dice Efesios capítulo 2, si me acompaña por favor al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, versículos 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínate nada más. Dice, estando nosotros muertos en pecados. Otro pasaje dice, muertos en pecados y delitos. O sea, no éramos ni lo más bueno, ni lo más santo, ni lo mejor. Al contrario, lo peor. ¿Sí? Pero a Dios le plació darnos vida juntamente con Cristo, dice. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, o sea, nos resucitó se refiere a aquel que muere a sí mismo y nace siendo una nueva criatura para Cristo. ¿Sí? Mueres, es lo que le llama la Biblia el viejo hombre. Muere ese viejo hombre y nace uno nuevo. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Merecíamos estar o merecemos estar en esos lugares celestiales con Cristo Jesús? No, pero a Dios le ha placido dárnoslos. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. A Dios le ha placido dárnoslos. ¿Sí? Si leemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos hace un poquito más amplio esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No fue por lo que nosotros hicimos, ¿sí? En otro tiempo no éramos pueblo, dice la Escritura. Nos deleitábamos en el pecado, nos deleitábamos en hacer lo malo delante de Dios. No éramos pueblo. Dice, pero ahora que sois pueblo, dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué no corremos nosotros ya con los del mundo? Porque hemos alcanzado misericordia. No porque seamos mejores del mundo que los del mundo, para nada. Somos igual o peor. Por eso Dios nos rescató. ¿Sí? Dios nos rescató. Si la misericordia de Dios no nos hubiera alcanzado, seguiríamos corriendo con los del mundo, seguiríamos deleitándonos en nuestros pecados, seguiríamos haciendo lo malo delante de Dios. Fue la misericordia de Dios que nos alcanzó, por la cual hoy estamos aquí y nuestras vidas fueron transformadas por la misericordia de Dios. No porque nosotros dejamos de ser malos y empezamos a ser buenos, no. Porque Dios tuvo misericordia y perdonó nuestros pecados y nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Eso es la razón por la que estamos aquí. Eso es importante entenderlo. Ahora, aquí hablamos de dos tipos de personas. Del paralítico, que vamos a aplicarle una metáfora, el paralítico espiritual, aquel que no puede venir a los pies de Cristo, ¿sí? Y hablamos también
de los hombres de fe, de aquellos 4 que bajaron al paralítico. ¿Quiénes serían esos hombres de fe? Aquellos cristianos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Esos serían los hombres de fe, o tendrían que ser los hombres de fe. El paralítico serían todos aquellos que siguen en las prácticas de sus pecados y no han alcanzado la misericordia de Dios. Necesitan ser llevados a los pies de Cristo. No pueden ir solos. Necesita que los llevemos. Necesita que le hablemos de Dios. Necesitamos que les enseñemos la palabra de Dios, que le compartamos. Esos son los paralíticos. Bien, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios del paralítico espiritual? Él espera que seas una persona dócil, que reconozcas tus carencias y tu condición espiritual delante de Él. ¿Tú crees que el paralítico ese estaba diciendo, pues no sé si ir? ¿Será que me vaya a sanar? ¿Será que vaya a hacer algo por mí Jesús? Yo creo que no. Yo creo que el paralítico se emocionó también, o le dio gusto saber que Dios podía hacer algo en su vida. Cuando vio a estos hombres llenos de fe también, yo creo que él también se emocionó. No fue indiferente al llamado. También espera que leas su palabra, que creas en ella, ¿sí? Que leas su palabra, que lo conozcas a través de la Escritura, no a través de lo que el mundo nos vende, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Espera que tú en tu casa te pongas a leer tu Biblia y empieces a creer en su palabra. Eso es lo que está esperando Dios de ti, ¿sí? Espera también que veas tus miserias, que veas tu condición, ¿sí? Que veas que realmente, pues, todo lo que tú quieres hacer siempre va a ser en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Desafortunadamente dice el libro de Génesis que vio Dios que todos los designios del hombre eran siempre al mal, ¿sí? Siempre que nosotros queramos hacer algo para Dios, no reconociendo nuestra miseria, no reconociendo nuestra condición, siempre Dios lo va a aborrecer. ¿Por qué? Porque realmente lo estamos haciendo, ¿sí?, en nuestras fuerzas, aún con nuestros pecados, queriendo justificarnos a nosotros. El único que nos puede justificar de nuestros pecados se llama Jesucristo, porque Él pagó en la cruz, porque Él derramó su sangre por nosotros. Es el único que puede lavarnos de nuestros pecados. No nos lavan nuestras buenas obras, no nos lavan el que hoy quiero hacer cosas diferentes, hoy voy a ir a ayudar a los pobres, a los necesitados, ¿sí? Voy a ir a hacerles misericordia, pero si yo realmente no he reconocido lo que he ofendido a Dios, estoy perdido, ¿sí? Estoy completamente perdido, ¿sí? No he entendido mi condición, no me he arrepentido, no he creído verdaderamente en su palabra, ¿sí? No he creído en Jesucristo como Salvador y Señor, no estoy bajo su autoridad, bajo la autoridad de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere de mi vida, ¿sí? Realmente estoy siendo, pues, un paralítico espiritual, ¿sí? Porque no me someto a la voluntad de Dios. Quiero hacer mi propia voluntad. Realmente debemos estar conscientes de nuestra necesidad, de nuestras miserias. Si realmente queremos llegar a Cristo, queremos tocar el corazón de Cristo, realmente debemos de entender cuál es nuestra condición delante de Dios, ¿sí? Eso es algo importante para el paralítico espiritual. Él espera que tú te humilles, Él espera que tú le creas a su palabra, que tú reconozcas que Él es Dios, que tú reconozcas tu condición delante de Él, ¿sí? Eso es lo que Él espera. Dice el Salmo 113, versículos 7 y 8. Salmo 113, versículos 7 y 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar,
para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, ¿sí? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al pobre. Si tú no te sientes pobre, si tú te sientes rico, es difícil que Cristo haga algo en tu vida. Es muy difícil, porque no has visto tu necesidad. No has visto tu necesidad, ¿sí? Realmente, cuando dice que alza al menesteroso, alza del muladar, el muladar es un lugar que si tú buscas en un diccionario, ¿sí?, se define como un lugar donde van las cosas que no sirven, ¿sí? Pero también otra definición dice que ahí va el estiércol, que ahí va todo el estiércol al muladar, ¿sí? Realmente, si nosotros, el hombre, no es lavado con la sangre de Cristo, no cree en Jesucristo como Salvador y como Señor, ¿sí?, está completamente perdido, no importa lo que haga. Y realmente aquel que no está haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, sigue estando como un paralítico espiritual, ¿sí? Ese es un problema que hoy en día hay mucho cristianismo, ¿sí?, pero mucho paralítico espiritual, ¿sí? Que hay que estarles, pues estarlos invitando, dejan de asistir, se van, hacen sus vidas. Y lo peor del caso es que muchos se siguen llamando cristianos. Entendamos esto, o sea, realmente, como dice Primera de Pedro, Dios nos hizo una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿sí? Dios es luz, Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y es necesario entender que si nosotros seguimos en una actitud de querer seguir haciendo lo que nosotros queremos, estamos como paralíticos espirituales. Necesitamos que nos lleven a Cristo, ¿sí? Necesitamos que nos lleven a Cristo. Muchos necesitan, aunque se dicen cristianos, necesitan que se les siga llevando a Cristo, ¿sí? Necesitan que se les siga llevando a Cristo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Realmente el deseo de este comentario es que tú reflexiones y comprendas si eres un cristiano, como vamos a ver, porque también Dios le demanda algo a los cristianos, ¿sí?, o espera algo de los cristianos, o eres ese paralítico espiritual que necesita que necesita que siga llevando a Cristo. Eso es lo que quiero que reflexiones en este momento. Si tú eres cristiano, ¿qué espera Dios de ti? Pues ¿qué espera Dios de mí? Dios espera que nuestra fe sea igual o superior a la de estos 4 hombres. Estos hombres no se dejaron detener o descorazonar. Ellos buscaron la manera de llegar ante la presencia de Jesucristo. Fueron creativos, pensaron, usaron su mente, sus pensamientos para alcanzar el objetivo, llegar a Cristo. Su fe les guió al conocimiento que para llegar a Jesús no existen impedimentos, no existen barreras ni obstáculos que los pudiera detener. Ellos no se vieron o no se dieron por vencidos en el momento que vieron que el lugar estaba lleno. Esto es exactamente lo que Dios espera de todos nosotros. Dios espera que los cristianos tengamos una fe absoluta en Él. Dios espera que tengamos una fe que conquiste toda situación y oposición. Dios espera que los cristianos estemos completamente convencidos de que Él cumple sus promesas, ¿sí? Y esa es una parte importante, porque de repente podemos decirnos cristianos, ¿sí?, o podemos decir que estamos confiando en Él, que creemos en Él, pero no creemos en sus promesas. Y de repente, ¿qué podemos hacer? Que cuando se nos presenta una situación, una adversidad, una aflicción, ¿sí? Imagínate a un enfermo cristiano, vamos a decirlo así, yendo con un brujo a que lo cure el brujo.
¿Verdad que no es así? Muchos que se dicen cristianos, te aseguro que van con el brujo, que leen el zodiaco. ¿Sí? Eso no es así. Eso no es así. ¿Sí? Él quiere que estemos completamente convencidos que Él cumple sus promesas. ¿Sí? Que Él tiene un propósito. Imagínate a Job llamando a los brujos para que lo curaran. El cristiano está confiado en la palabra de Dios. El cristiano está confiado en las promesas que Dios le ha dado. ¿Sí? No busca ayudar a Dios. Él está confiado en las promesas que Dios le ha hecho. Veamos Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Mucho más abundante. Si Dios no lo hace, es porque Él tiene un propósito en tu vida. Él quiere enseñarte algo. No porque no tenga poder para hacerlo. Él quiere enseñarte algo. Pero debes de creer en sus promesas. ¿Qué espera Dios de los cristianos? Dios espera que al igual que estos 4 hombres, nuestra fe sea lo suficientemente fuerte para cargar a los caídos y llevarle a los pies del Señor. Dios espera que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte para obrar juntos y cargar a los pies del Señor a todas esas personas que aún no le conocen y que se encuentran paralíticos en el espíritu. Dios espera que al igual que estos hombres estemos dispuestos a conquistar y vencer toda situación adversa, ¿verdad?, que se nos presenta. La fe actúa. La fe no es muerta. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que tenemos fe cuando cualquier situación nos tumba, cualquier situación nos hace alejarnos de Dios o dejar de confiar a Dios. ¿Sí? Realmente no estamos confiando. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago. Sabemos que la salvación es por gracia, pero la fe actúa. Santiago 2, 17 y 18. Es 17 y 18, dice Santiago 2, 17 y 18. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? No es que la salvación se consiga a través de las obras, pero es a través de la fe como después llegan las obras. ¿Sí? Y de ahí, si tú sigues leyendo, pone el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Sí? Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Por qué? No porque ella haya creído en Dios, sino porque esa fe que tenía Abraham lo llevó a obrar, a creer en Él, en lo que Él le pedía. ¿Sí? Realmente la fe te lleva a actuar. ¿Sí? Entonces, ¿qué espera Dios de los cristianos? ¿O qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Dios espera que nuestra fe sea perseverante, determinada y victoriosa. Dios espera que su pueblo viva por fe. Dios espera que nuestra fe sea capaz de abrir un hueco en el reino de las tinieblas y rescatemos las almas que se pierden a diario. Realmente tenemos que tener esa fe, porque si no, no estamos creyendo verdaderamente. Tenemos que tener esa fe de que Cristo sigue salvando, sigue cambiando, transformando vidas, sigue cambiando corazones. Tenemos que tener esa fe, que Cristo sigue levantando paralíticos
paralíticos espirituales hoy en día. Tenemos que tener esa fe. Tenemos que estar completamente convencidos de que Dios puede hacerlo, de que Cristo puede hacerlo. Realmente, los discípulos de Jesús en una ocasión le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. O sea, ¿puede menguar nuestra fe? Pienso que sí. Por muchas circunstancias, por muchas situaciones. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. (17, 5 y 6) dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sicomoro es un árbol grande. De hecho, si ustedes se acuerdan de la historia de Zaqueo, Zaqueo se sube a un sicomoro, ¿sí? Se sube a ese árbol. Es un árbol grande, ¿sí? Entonces dice Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Realmente la fe mengua cuando nosotros nos alejamos de la vida, cuando nosotros nos alejamos de la comunión con Dios, de la palabra de Dios. Nuestra fe se va para abajo. Cuando nosotros nos abrazamos de Cristo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, tenemos comunión con Él, nuestra fe va para arriba, ¿sí? De repente, se los digo con respeto, hermanos, de repente a mí me ha tocado muchas ocasiones hablar con algunos hermanos, con algunas hermanas, y realmente me sorprende porque de repente me hablan de una vida de oración, que se levantan de madrugada a orar, que se levantan a esto, que se levantan a leer. Y la verdad, me sorprende escucharlos. ¿Pero por qué me sorprende? Porque el testimonio de sus vidas no hace referencia a la comunión que ellos dicen tener con Dios. Su confianza en Dios no está tan cimentada como debería estar en un cristiano, en una cristiana que tiene comunión con Dios continuamente. ¿Por qué? Porque cuando tienes comunión con Dios continuamente, ¿sí? Tu fe crece. Tu fe crece, o sea, es algo que tú no puedes evitar. O sea, es algo que Dios así ha dejado. La fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Así lo ha puesto Dios, ¿sí? Y es en automático que si tú llevas una vida de oración y una vida de lectura, tu fe crezca y vengan los frutos, ¿sí? Entonces a mí me sorprende de repente escuchar a hermanos, hermanas, cristianos, cristianas, o que se dicen cristianos o cristianas, escuchar que tienen una vida de oración, pero no veo frutos. O sea, no veo esa fe que debe de haber en ese cristiano, en esa cristiana que está leyendo la Biblia, que está orando. Algunos hasta de madrugada, algunos me dicen que a las 3, se levantan desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Y ve sus vidas y nada más no es lo que dicen que hacen. No es. Nuestra fe tiene que ser práctica como la de estos hombres, ¿sí? Cuando esos hombres bajaron a ese paralítico, esa fe no solamente la vio Jesús, la vieron todos los que estaban ahí, ¿sí? Todos los que estaban ahí se asombraron, todos la vieron. Fue una fe muy palpable, fue una fe muy visible. Esos hombres estaban creyendo y que creían verdaderamente que Jesús iba a sanar a ese paralítico, ¿sí? Así es la fe. Dice el libro de Hebreos que por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿sí? Moisés, criado con Faraón en Egipto,
preparado para ser un príncipe o por qué no hasta un rey, ¿sí? No temió la ira del rey, no temió dejarlo, no temió huir de ahí, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así debemos ser tú y yo. Debemos de ver al invisible. ¿Quién es el invisible? Jesucristo. No lo podemos ver físicamente con nuestros ojos carnales, pero lo podemos ver con los ojos de la fe. Creemos en Él verdaderamente. ¿Sí? Tenemos que ver al invisible, tenemos que sostenernos viendo al invisible. No sé si esté por ahí la hermana Pau. En una ocasión, a Jesús le trajeron a un endemoniado. Que desde niño tenía un espíritu mudo. Dice que le hacía echarse al fuego, le hacía echarse al agua para matarle. Y primero se lo llevaron a sus discípulos no pudieron expulsar ese demonio. Después se lo traen a Jesús. Marcos capítulo 9, versículos 21 al 24. Dice así: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Podemos nosotros decir creo con nuestros labios, pero nuestros actos podrían estar reflejando todo lo contrario a lo que nuestros labios dicen. Si tú crees que hoy necesitas pedirle a Dios que te ayude o que te quite esa incredulidad que hay en tu corazón, más bien, que te ayude a tener fe, pídeselo con todo tu corazón. Pídeselo con toda tu alma. Necesitamos tener esa fe. Muchos paralíticos espirituales están esperando que tengamos esa fe para poder llegar a Cristo. Necesitamos tener esa fe. Esa fe para arrebatarle las almas al diablo. Esa fe para vencer las aflicciones, los problemas, para vencer el pecado, para vencer la tentación. Necesitamos tener esa fe. No solamente podemos decir de labios creo, porque dice el libro de Santiago también que aún los demonios creen y tiemblan. Dice. No basta solamente decir con nuestros labios creo. Nuestros actos, nuestras acciones tienen que venir respaldadas por esa fe. Vamos a escuchar este canto. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa,
correr esa carrera como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor, el gran vencedor. El padre de ese muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué te parece si te pones de pie? Vamos a volver a cantar ese canto. De ahí dentro de ti, si hay algo que está fallando, si hay algo que no está como Dios quiere, pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que ayude a aumentar tu fe, que te ayude a creer en su palabra sobre todo. ¿Sí? Nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe basada en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Pídele que te ayude a creer, que quite toda incredulidad de tu corazón. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor, el gran vencedor. Amén, oh Dios, amén, Señor. Así es, Jesús. Queremos que tú vengas a llenar nuestro corazón con tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a creer
en verdad, con todo nuestro corazón en tu palabra, Señor. Quita toda incredulidad del corazón, Señor. Quita toda cosa que estorbe, Jesús, para no creer en ti, Señor. Para hacer mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego. Envíalo, Señor. Para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Para hacer mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego. Para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, en este día te doy. Oh, ven a encender mi ofrenda, Señor. Te ruego, envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida, mi todo, en este día te doy. Oh, ven a encender mi ofrenda, Señor. Te ruego. Envía el fuego. Así es, Padre. Envía el fuego, Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor. Padre, que cada día seamos diligentes, Señor, en conocer tu palabra, en conocerte a ti, Señor, al Dios verdadero, Señor. Que cada día seamos diligentes en tener comunión contigo, Señor. Padre, para que nuestra fe esté firme, Señor. Señor, pues, Padre, si hubiera aquí algún paralítico, Señor, espiritual, Señor, si hubiera aquí alguien, Señor, que está preso del pecado, Señor, ven y trae libertad, Señor. Ven y rompe las cadenas, Padre, que lo atan, Señor, al pecado, Jesús. Señor, tú veniste a este mundo, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Ven con poder a libertar, Señor, a traer libertad al cautivo, Señor, a darle libertad al preso, Señor, a darle vista al ciego, Señor. Ven con poder, Señor. Ven con la autoridad sobre su vida, Señor. Padre, por favor, Jesús, aquí está hoy delante de tu presencia, Señor. Viene con un propósito, Señor, de conocerte a ti, al Dios vivo, Señor, al Dios de la Biblia, Señor. Por favor, revélatele a su vida, Señor. Manifiéstate a su vida, Señor, con milagros y con prodigios, Señor, como lo hiciste con aquel paralítico, Señor, que no solamente lo sanaste, no solamente lo levantaste físicamente, Señor, sino espiritualmente también sanaste su alma, Señor. Trae sanación, Señor, a esos paralíticos espirituales, Señor. Por favor, Jesús, Padre, y a otros, Señor, a otros, ayúdanos, Señor, a tener esa fe de esos 4 hombres, Señor, que no titubearon, que no dudaron, Señor, en llevar a ese paralítico delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu obra, Señor, aquí en la tierra, Señor. A cumplir con el propósito por el cual nos has llamado, Dios. Por favor, te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Bendito sea tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor.